Bienvenido al podcast Fe y Fuego por Faithline. Únase a nosotros mientras le traemos episodios semanales sobre devocionales bíblicos que le permitirán vivir en fe por fe, a través de la gracia de Dios. Encuentre alegría en su viaje hoy. Dios le bendiga a todos y gracias por acompañarnos nuevamente a un nuevo episodio del podcast Fe y Fuego por Faithline. Hoy estaré leyendo unos versículos escogidos por una de nuestras jóvenes, nuestra hermana Esther, que estará haciendo la parte en inglés y a mí me ha tocado el privilegio de hacer la parte en español. Leeremos en Isaías 55 los versículos 10 y 11. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios está llena de imágenes y ilustraciones que nos ayudan a poder captar y visualizar muchos de los mensajes que Dios tiene para nosotros. Nos ayuda a que nuestra mente humana, que está muchas veces limitada, pueda comprender verdades bíblicas. Este pasaje en el libro de Isaías es uno de ellos que si permitimos que Dios, a través de su Santo Espíritu, lo profundice en nuestras almas y en nuestros corazones, podrán de ser de gran ayuda en los momentos difíciles y en medio de la espera. Dios usa al profeta Isaías para dar una palabra de aliento al pueblo de Israel y le dice primero en los versículos 6 al 9 de este mismo capítulo que es necesario buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Dios pone una puerta enfrente de nosotros y extiende su mano para darnos una invitación de salvación, una invitación de búsqueda, una invitación de intimidad con Él. Pero también dice en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y después en los versículos 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios manda primero al hombre a buscarlo mientras él pueda ser hallado, a llamarlo mientras él está cercano. Y después que aceptamos esta invitación que Él nos extiende, entonces tenemos que dejar nuestros caminos de maldad y cambiar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ni sus caminos ni sus pensamientos son iguales a los nuestros. Los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos y mucho más grandes que los nuestros. Entonces es después que Dios deja esto muy claro sobre la mesa, que nos dice aquellos pensamientos que yo tengo hacia ti, no los tuyos ni los míos, sino lo que Dios tiene para nosotros, aquellos planes. Esa palabra que Él ha hablado a nuestras vidas es la que será como la lluvia, es la que será como la nieve, que desciende del cielo y que da a producir aquello para que Él envió. Esa palabra dada por Él es la que no volverá a Él vacía, sino que se cumplirá exactamente como Él lo dijo. Estas palabras traen mucho gozo a mi vida y espero que traiga gozo y aliento a sus vidas también, y que estas palabras sirvan como firme ancla en momentos de dudas, en momentos de desalientos, en momentos de oscuridad, porque sabemos que si Dios habló, Él cumplirá.
Si Él lo dijo, Él lo hará. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es imposible que Dios no lleve a cabo aquello que Él habló. La historia del pueblo de Israel en la Biblia es una de las mayores evidencias de la fidelidad de Dios, cómo Dios una y otra vez trata con su pueblo para llevar a cabo su plan y su propósito con ellos. Nuestra hermana Esther en el episodio en inglés da 2 ejemplos de 2 hombres a quienes Dios le dio una palabra y que aunque se levantaron guerras para impedir que esa palabra se cumpliera, Dios al final cumplió lo que habló sobre ellos. Ella habla primero sobre Pedro en el Nuevo Testamento y cómo Dios le dio una palabra que lo haría un pescador de hombres y lo haría un gran líder de su iglesia. Pero el enemigo se levantó a impedir que se cumpliera aquello que Dios habló hacia Pedro, al punto en que Pedro termina negando a Jesús y todos sabemos la historia sobre cómo Jesús le da una advertencia a Pedro y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y Pedro no lo creía, no creía que él era capaz de hacer eso. Más sin importar cómo Pedro falló y sabemos que Pedro se arrepintió, pero Jesús vino después de su resurrección y restauró a Pedro de tal manera que las mismas cantidades de veces que él negó a Jesús son las mismas veces que él confiesa que lo ama. Al final, en el libro de Hechos, podemos ver las grandes cosas que Dios hizo con Pedro y a través de Pedro. El otro ejemplo que da nuestra hermana Esther es David en el Antiguo Testamento. Dios ungió a David como rey de Israel, pero antes de que se cumpliera esa palabra que Dios le dio, mucho tiempo pasó y muchas guerras se levantaron para impedir que se cumpliera aquello que Dios dijo sobre David. El rey Saúl se levantó varias veces en contra de David para matarlo. Mas David rehusó tomar el reino por su propia cuenta, sino que él llegó a entender que Saúl, así como él, era un ungido de Dios y que él no podía tomar el reino por su propia cuenta, sino que tenía que esperar en Dios. Y como Dios habló, él lo iba a cumplir. Y al final vemos como Dios cumplió esa palabra que le dio a David. Y no tan solo lo convirtió en el rey de Israel, sino que hizo un pacto eterno con él. Y le dijo que a través de su linaje, del linaje de David, vendría uno cuyo reino no iba a tener ningún fin. Si la palabra que Dios le dio a Pedro se cumplió y la palabra que Dios le dio a David no cayeron en tierra, y vemos también a Jesús como un ejemplo, que como todas las profecías que fueron dichas sobre él en el Antiguo Testamento llegaron a ser cumplidas en el Nuevo Testamento, y también todas las promesas que él ha dado creemos y esperamos en que sean cumplidas cuando él venga. ¿Cómo no Dios también llevará a cabo todo aquello que él ha dicho sobre nosotros? Si todas aquellas palabras y promesas no cayeron en tierra, sino que producieron e hicieron aquello que Dios le envió, que fue como la lluvia y fue como la nieve y dieron frutos, ¿cómo no hará Dios lo mismo con nosotros? Que a pesar de la guerra, a pesar del tiempo que pueda pasar, ¿cómo no se cumplirá aquello que Dios habló hacia nuestras vidas? ¿Cómo no se ha de llevar a cabo aquello que Dios ha prometido? Tomemos estos ejemplos y estas palabras que
Dios nos da en la Biblia y sigamos hacia adelante, esperando con paciencia ver cómo la palabra de Dios riega y produce aquello para lo que Él la ha enviado y da el fruto que Él quiere que dé a su tiempo. Dios le bendiga nuevamente y toda la gloria y honra sea para Dios. Esta es su hermana en Cristo, Loren. Hasta la próxima. Si le gustó el episodio de hoy y descubre que nuestros podcasts lo están ayudando a encontrar gozo en su viaje, déjenos una reseña en la aplicación de podcast y cuéntanos su historia y cómo lo ayudamos a encontrar gozo. No olvide comunicarse con nosotros tomando una captura de pantalla de cualquiera de nuestros podcasts y publíquela en su Instagram o Facebook, etiquetándonos en @myfaithline y volveremos a comentar. Únase a nosotros la próxima semana para ver más episodios sobre cómo encontrar el gozo en su viaje a través de la fe. Hasta la próxima. Recuerda vivir en la fe, por la fe, en la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga.